heterótrofos o que son heterótrofos y litótrofos. Y pueden utilizar también fuentes de carbono orgánico y como donador de electrones. Y también compuestos inorgánicos como donadores de electrones, y estos son los famosos mixiótrofos, ¿sí? Entonces, aquí podemos apreciar que existen bacterias sulfooxidantes. Vean que todos son oxidadoras. El H2S se convierte en azufre y sulfato, el hidrógeno en agua, el metano en CO2, que sería por las metanotróficas, bacterias del hidrógeno, bacterias sulfoxidantes, carboxilobacterias que utilizan al monóxido y lo convierten en CO2, las bacterias nitrosificantes y nitrificantes que utilizan el NH3 como lo vimos y el nitrato, y las bacterias del hierro. Todas ellas sí son quimiolitótrofos que necesitan realizar un transporte reverso de electrones. Esa es una gran característica que van a tener los quimiolitótrofos. Su cadena de transporte de electrones, aun cuando nosotros estemos hablando de que es aeróbia, o sea, oxidativa, también van a presentar también una cadena de transporte de electrones reverso. Ahorita vamos a ver cómo ocurre esto, pero sí se los mencioné en la vez que vimos las cadenas de transporte. Entonces, ¿qué características? Pues el CO2 va a ser la única fuente de carbono que van a utilizar. Van a producir energía en forma de ATP y el donador de electrones va a ser inorgánico y de tal forma que la síntesis de ATP se tiene que acoplar a la oxidación de ese donador de electrones. Van a obtener poder reductor también y se obtiene directamente a partir del compuesto inorgánico, pero a través de una cadena de transporte de electrones reverso. Vean ustedes cómo aquí tenemos los potenciales redos de todos estos donadores de electrones inorgánicos que utilizan los quimiolitótrofos. El CO2, que es el donador de electrones, el monóxido en CO2, el sulfito en sulfato, el H2 en 2H y 2 electrones. Vean cómo todos ellos están por encima, son mucho más negativos que lo que sería el potencial redox del NADH más H, que siempre lo tomamos como una base para ver cómo migran los electrones a través de una cadena de transporte. Así de que si ustedes se fijan, acá hay una caída de electrones mucho más energética, ¿sí? Más negativa, ¿sí? Que la que tenemos con el NADH o NADPH, porque todos van hacia el oxígeno. Realmente, ¿por qué tienen esa cadena de transporte de electrones reversa? Porque la utilizan precisamente para producir NADH, ya que van a mandar electrones a través de una cadena reversa, o sea, para atrás, hagan de cuenta que lo van a hacer hacia arriba, ¿sí? Para poder hacer de uno muy negativo a más positivo para poder reducir al NAD. Esta es la gran característica de los litótrofos. En la cadena reversa, los donadores de electrones pueden tener un potencial redox más bajo que el NAD, y así lo vimos. Por ejemplo, para el monóxido, pues tiene menos 0.54 versus menos 0.32. Y al oxidarse, entonces se acoplan con la reducción de la coenzima Q a los citocromos, depende del microorganismo, para poder utilizar eficientemente al donador de electrones a baja concentración para poder reducir precisamente al NAD. ¿Sí? De tal forma que sus cadenas de transporte de electrones van a ir tanto hacia el oxígeno como hacia atrás, hacia valores más negativos, para poder reducir al NAD. Y como ustedes pueden ver en este ejemplo que les estoy mostrando, cuando tenemos el NO2 y se convierte en NO3 en las bacterias nitrificantes, obviamente que aquí se van a perder electrones.
estos dos electrones que hay de esta oxidación se van al citocromo A1, en este caso, y vean cómo se va a repartir. Se va a repartir estos dos electrones tanto para el transporte oxidativo como para el transporte reverso. De tal forma que como llegan a nivel del citocromo A, prácticamente es el complejo 3, el que está muy cerca del oxígeno, que es el citocromo A y citocromo A3, ¿verdad? Entonces llegan aquí y oxidan reducen rápidamente al hidrógeno, pero los otros que vienen por acá, sí, son enviados en un camino reverso hasta una deshidrogenasa, que lo que va a hacer es ahora sí poner al NAD y al NAD, aquí está mal, aquí lo hice mal, ¿sí? Al NAD y convertirlo en NADH, ¿no? Entonces, ese es el transporte reverso, ¿no? Todos los organismos litotróficos, sí, con excepción de los hidrogenoxidadores y los monóxido oxidadores, van a llevar a cabo un transporte de electrones reverso para poder generar ese NADH o ese NADPH para biosíntesis. Este flujo de electrones reversos va a ser dirigido por la fuerza protón motriz, esa energía que adquiere la membrana, ¿sí? Por el bombeo de protones en el nivel a nivel de complejo 4, que es el citocromo A3. Estos aceptores de electrones van a tener un potencial redox menor que el del oxígeno, por eso es que se puede ir hacia allá, y debido a esta situación, pues los organismos son de muy lento crecimiento. ¿Por qué? Porque nada más tienen un solo sitio de acoplamiento y van a repartir sus electrones para un lado y para otro, entonces no tienen muchos electrones para poder hacer una cadena de transporte de electrones muy eficiente para que tenga muchos sitios de acoplamiento, 3 al menos, y pueda tener una fuerza protón motriz muy grande para poder hacer ATP y crecer. Esta es la lista de todos los quimiolitótrofos. Están los hidrógeno oxidadores, ¿sí? Que su especie típica son alcalígenes eutrófos, y es el donador de electrones, va a ser el hidrógeno, quien acepta los electrones va a ser el oxígeno. Vean cómo todos estos hasta aquí, hasta los fierrooxidadores, van a precisamente hacer todos una cadena de transporte de electrones oxidativa, ¿sí? ¿De qué tamaño? Pues todo depende del material que estén oxidando, ¿sí? De tal forma que los únicos que tienen como aceptor de electrones al CO2 son los metanogénicos y los acetogénicos. Son los únicos, ¿eh? Pero todos los demás, el aceptor final de electrones es el oxígeno. Y vean una cosa muy característica en todos, que todos ellos van a tener un metabolismo autotrófico. ¿Por qué? Porque todos ellos van a comer CO2. El CO2 es inorgánico, ¿sí? No es una molécula orgánica, por el amor de Dios, que no les vayan a confundir. El CO2 es inorgánico y es la única fuente de carbono que van a tener. Obviamente que los hidrógeno oxidadores, como los alcalígenos, que van a donar, cuyo donador de electrones es el hidrógeno, pues obviamente al combinarse el producto que va a dar hidrógeno más oxígeno, pues me va a dar agua, ¿sí? Vienen los monóxidos de carbono oxidadores, que también se conocen como carboxidobacterias. El ejemplo más característico es la Pseudomonas carboxidoborans, y obviamente si hablamos de monóxido de carbono, pues se refiere al CO. El aceptor de electrones es el oxígeno, su fuente de carbono es el CO2, y el producto va a ser este producto oxidado, que sería el CO2. Los amonioxidadoras, las bacterias amonioxidadoras, un ejemplo es la nitrosomona europea, que ya lo vimos, ¿sí? Y esta el NH4 es el que o sea, el ion amonio va a ser el que va a donar los electrones hacia el oxígeno, su fuente de carbono CO2 igual, y
obviamente que se va a producir NO2, como lo vimos, ¿sí? Y luego vienen sus compañeras, que son las nitrito oxidadoras, que es Nitrobacter winograski. Acuérdense que estas dos van juntas, porque ella utiliza el NO2 que le sobró a ella y que lo escupió, ¿verdad? Lo echó para afuera. Entonces utiliza su NO2, utiliza oxígeno también, todas son oxidadoras, y dióxido de carbono como fuente de carbono, y ahora este NO2 se oxida y obviamente nos da nitrato, nitrito a nitrato. O sea, amonio a nitrito a nitrato. Y ahora vienen las otras, ¿verdad? Las más recalcitrantes, como serían las azufre oxidadoras y representados por tiobacilos tioxidans, y obviamente el donador de electrones va a ser el azufre elemental. ¿Cuál es ese azufre elemental? El que ustedes pues si han ido al Popo, ahí lo van a ver los depósitos de azufre, y lo más seguro, de hecho nosotros antes hacíamos la práctica porque una maestra sí le gustaba andar por esos lugares y se trajo microorganismos del Popo, y entonces teníamos tiobacilos tioxidans y se le ponía azufre o tiosulfito, ¿sí? Y pues obviamente los poníamos a moverse allí en un caldo de cultivo, y iba para que se oxidaran, y la fuente de carbono iba a ser el CO2 de todas maneras, y entonces este sulfato o este sulfito, este azufre o este sulfito se convertían en sulfatos, ¿sí? Bien, los otros son los fierrooxidadoras. Entonces, los azufre oxidadores son tío y las fierrooxidadoras también son tío. La única diferencia es que estas son tio-oxidans y estas son las de fierro, ferrooxidans. ¿Por qué? Porque eso nos distingue qué material están utilizando. Entonces, como son ferrooxidans, son oxidadoras de fierro. El fierro 2 pasa a fierro 3 y son también, existen en presencia de oxígeno y van a comer CO2. Prácticamente la fuente de carbono que, como ven ustedes, es el CO2, y por lo tanto son autótrofas, así de cajón, ya podemos decir que son autótrofas. ¿Por qué? Porque se alimentan del CO2 gaseoso. Tanto los metanógenos como los acetogénicos, y los característicos son Metanobacterium y Acetobacterium, pues van a utilizar como donador de electrones al hidrógeno y al aceptor de electrones al CO2. ¿Sí? Son también autótrofas, pero los productos para los metanogénicos serían el metano, y para los acetogénicos el acetato o el ácido acético, como quieran, vinagre. Pues. Bien, entonces vamos a empezar a describir quiénes son las hidrógeno oxidadoras y qué características tienen. Las vamos a mezclar con las carboxilobacterias, porque generalmente vienen juntas, ¿sí? Ellas son generalmente facultativas y pueden vivir autotróficamente o heterotróficamente. Hay más heterotróficas, por lo que corresponden se les conoce como quimiolito heterótrofas, y se encuentran en ambientes aerobios o un poco anaerobios, donde hay hidrógeno disponible. Por ejemplo, el gas hidrógeno es un subproducto de cianobacterias o durante fermentación de anaerobiosis, entonces ellos la utilizan. Y aquí tenemos a todas las bacterias oxidadoras de hidrógeno que nosotros podemos conocer, y las oxidadoras de hidrógeno entonces van a poder presentar dos tipos de enzimas muy características de ellas, que son las hidrogenasas, ¿sí? Las hidrogenasas pueden ser solubles o pueden ser particuladas. ¿Qué significa soluble? Bueno, pues la soluble quiere decir que andan en el citosol, y particuladas quiere decir que están en la membrana, ¿sí? Cuando hablen de particuladas, quiere decir que están en la membrana, pero son dos hidrogenasas que se van a presentar. Entonces, vean cómo los microorganismos que tienen particulados son más que los que no la tienen, ¿sí? Bien, entonces, estas hidrogenasas de los litótrofos, pues van a caracterizar a estos microorganismos, ya que el hidrógeno va a ser el donador de electrones para su crecimiento,
con la ayuda de estas enzimas. La mayoría de ellos tienen una hidrogenasa particulada, como lo acabamos de mencionar, y esa va a ser dependiente de un citocromo y se encuentra en la membrana plasmática. Por ejemplo, Ralstonia, Nocardia, ellas dos poseen una hidrogenasa soluble dependiente de NAD, además de la particulada. La hidrogenasa soluble lo que hace es reducir al NAD y la particulada lo que hace es transferir electrones del hidrógeno a la coenzima Q. La hidrogenasa particulada entonces tiene una alta afinidad por el sustrato y los microorganismos solo tienen, los microorganismos que nada más tienen a la particulada, esas son las únicas que tienen transporte reverso, ¿sí? Porque no van a poder producir hidrógeno. Hay otras deshidrogenasas anaerobias, ¿sí? Que también producen hidrógeno y ellas son llamadas hidrogenasas productoras de hidrógeno. Y aquí las tenemos, vean, esta es la particulada y esta que ven aquí en el citosol es la soluble. De tal forma que el hidrógeno puede venir hacia la particulada o puede irse hacia la soluble, ¿sí? Cuando se viene a la particulada, entonces la particulada manda los electrones a esta cadena de transporte de electrones en la cual el oxígeno es el aceptor final de electrones. Vean que esta es una cadena más larga, sí, que las de las nitrosomonas, debido a que aquí se bombean protones y acá también se bombean protones, de tal forma que todos estos protones pueden venir y ser utilizados por la ATPasa sintasa para la producción de ATP. Bien, entonces, vean pues que esta hidrogenasa manda los electrones del hidrógeno a la coenzima Q, de la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, el hidrógeno también puede difundir hacia el citosol y entonces aquí tenemos a la soluble que se utiliza precisamente para reducir al NAD, de tal forma que una vez reducido el NAD se utiliza todo ese poder reductor en el ciclo de Calvin para la fijación de CO2 y producir material celular, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Las carboxidobacterias, aquí, pues ustedes saben que cuando se produce una combustión incompleta del carbón, pues en la atmósfera hay bacterias que pueden oxidar el monóxido y lo convierten a CO2. Y los electrones generados, entonces, se van a ir a través de una cadena de transporte de electrones. Estas carboxidobacterias se caracterizan por tener una enzima que es una monóxido de carbono deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace esa monóxido de carbono deshidrogenasa? Pues va a oxidar al CO y lo va a convertir en CO2. Y esta deshidrogenasa va a reducir a la coenzima Q, que está en la cadena de transporte de electrones. Estas monóxido oxidadoras son de tipo gram negativo, excepto alcalígenes carbóxidos. Ella utiliza hidrógeno, pero no todas las bacterias oxidadoras de hidrógeno pueden utilizar monóxido. Las carboxidobacterias reducen al NADP a través del transporte de electrones reverso y entonces con este NADPH pueden utilizarlo para fijar el CO2 por el ciclo de Calvin. Aquí tenemos un ejemplo de carboxidobacterias típicas, como serían la Cinetobacter, el alcalígenes, camamonas, pseudomonas, carboxidoboran, pseudomonas, carboxidoflava, pseudomonas carboxidohidrogena o pseudomonas gasotrofa, ¿sí? Todas ellas son monóxido de carbono, son bacterias fijadoras de monóxido de carbono. Bien, la monóxido de carbono deshidrogenasa es de estas carboxidobacterias, es una enzima aerobia, diferente a otra que también es una monóxido de carbono deshidrogenasa que es anaerobia. Pero esta anaerobia solo existen metanógenos y homoacetógenos, ¿sí? Entonces, la enzima anaerobia tiene una actividad doble.
ya que va a catalizar la oxidación del monóxido, pero también va a ayudar a la síntesis de acetilcoenzima A. Este es una enzima soluble y utiliza un acarreador de electrones de un potencial redox muy bajo, o sea, de un potencial de redox de 0, y al F420 o a una ferredoxina. Este es también un cofactor 420, ¿sí? Que se utiliza precisamente, también es como una flavodoxina 420. Este monóxido de carbono aerobia, por lo contrario, está unido a la membrana y va a reducir al coenzima Q y tiene un potencial mayor que el par CO2 monóxido, que es de menos 0.54 y esto le hace o le permite que ese monóxido de manera, que se puede utilizar ese monóxido de manera muy eficiente. La reducción entonces del NADP es a través de una cadena de transporte de electrones reversas. Bien, entonces estas serían las que acabamos, esta de las bacterias monoxidadoras de monóxido, oxidadoras de monóxido, entonces esas son sus características más importantes. La característica importantísima aquí es que contienen a esa enzima monóxido de carbono deshidrogenasa que se es utilizada, ¿sí?, para reducir a la coenzima Q y que además tienen una cadena de transporte de electrones reversa. Acuérdense que las hidrógeno oxidadoras no. Bien, vamos a ver a las bacterias oxidadoras de amonio. Estas ustedes ya, pues ya las vimos en la clase pasada, si ustedes se acuerdan de cómo eran, y pues el primero, como estamos hablando del amonio, las amonio oxidadoras serían las nitrosomonas europeas. Y estas nitrosomonas, pues lo que hacen es agarrar al amonio, lo oxidan y producen nitrito. Los electrones, entonces, que se van a producir en este camino son enviados a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Pero también ya vimos que tiene una cadena de transporte de electrones reversa precisamente para reducir al NADH a partir de la posa de la quinona. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? El amonio, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta enzima que es la amonio oxidasa? Me va a dar lugar a la hidroxilamina. Aquí lo tenemos. Y luego la hidroxilamina, a través de la acción de esta hidroxilamino óxido reductasa, lo va a convertir en nitrito. Y luego este nitrito reductasa y nitrato reductasa lo convierten en NO o N2O. En este camino, cuando estamos aquí viendo a la hidroxilamino monóxido reductasa, pues se van a generar en este paso de NH2OH a NO2 4 electrones, que entonces se reparten, muchachos, se reparten tanto para poder utilizarlo de nuevo en la oxidación del amonio como para hacer la reducción del NADP para que haya NADPH para biosíntesis. Entonces, ya los habíamos visto en la clase pasada, que era lo que sucedía, ¿verdad? Pues aquí tenemos al ion amonio, que ustedes pueden ver que por la pérdida de un hidrógeno se convierte en amoníaco y es mucho más reactivo con el oxígeno, de tal forma que en forma de amoníaco, a través de la acción de la amonio monoxigenasa, pues nos va a dar esta hidroxilamina, ¿sí? Y esta hidroxilamina es tomada por la hidroxilamino reductasa para darnos el nitrito. Vean cómo se presentan estos cuatro electrones en esa oxidación y obviamente que son enviados a un citocromo 554 y luego a un citocromo. Este está en el periplasma. Este ya está prácticamente
mita embebido en la membrana, de tal forma que son los citocromos quienes van a enviar los electrones a la coenzima Q. Esta coenzima Q tiene la opción de repartirlos. Si vienen 4, pues le aviento 1 a la cadena y le aviento 2 a la AMO. ¿Sí? Y es lo que hace, es muy equitativa, de tal forma que entonces puede enviar 2 electrones al complejo BC1 y ahí pues posiblemente se esté generando una bomba de protones. En el BC1 los electrones, acuérdense que nada más pueden pasar de uno en uno de los electrones, pero utiliza los 2 que le manda la coenzima Q y se los pasa a este citocromo que se encuentra en el periplasma y a una citocromo oxidasa. Pero si ustedes se fijan, pues prácticamente parece que tiene 2 sitios de bombeo. Este que tiene aquí y este otro que tiene correspondiente a la citocromo oxidasa, que siempre para estos microorganismos va a ser una de las fuentes de bombeo de electrones para que entonces ahora sí pueda utilizar ese delta P que se genera para la producción de ATP. Por otro lado, si vemos, vamos a ver en este caminito la cadena reversa. No solamente la coenzima Q reparte los electrones para la amonio monoxigenasa, sino que también la coenzima Q tiene que enviarlos a través de una cadena de transporte reverso hacia una deshidrogenasa para que entonces se reduzca el NAD y pueda tener material de biosíntesis. Realmente, como ustedes pueden ver, los electrones durante la oxidación del amonio se tienen que repartir, básicamente, ¿sí? Porque si ustedes hacemos un resumen de lo que vimos anteriormente, desde la oxidación del amoníaco hasta hidroxilamina y luego la liberación de estos 4 electrones, en ese proceso en el que está la AMO aquí en esta parte, pues está siendo ayudada por un P450. El P450 es como un citocromo, ¿sí? De tal forma que puedes pasar desde un estado reducido a un estado oxidado, de tal forma que es el que en este ciclo donde esta hidroxilamina se convierte en ion hidroxilo y finalmente en nitrito. Y este es el nitrito que se echa para afuera. Y aquí está mucho más claro cómo se reparten los electrones. Vean ustedes que aquí los 4 electrones que vienen por estos citocromos, 2 de ellos se tienen que repartir hacia, si ustedes se fijan, una cadena de transporte de electrones reverso. ¿Por qué? Y es muy poquito lo que manda a través de esa cadena de transporte de electrones. Si tiene 2 electrones, por lo tanto, nada más utiliza 0.35 de electrones. Eso no es verdad, ¿verdad? No es verdad, porque nunca hay una fracción de electrones. Pero esto es lo que dan los valores estequiométricos. Cuando uno hace estequiometría de los electrones, cómo se reparten, pues más o menos nos salen valores a veces incluso fraccionados. Y es aquí como se puede explicar para que se funcione, se vea cómo se reparten los 4 electrones, una hacia la AMO y los otros 2 hacia la cadena de transporte de electrones y hacia la cadena de transporte de electrones reverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el 1.5, si ustedes suman esto, van a ser 2 electrones. 1.5 se va hacia el oxígeno y 0.35, fíjense que se va hacia la reducción del NAD. Pero ¿cómo con tan poquito, sí? Tan poquitos electrones se puede ir a través de un camino muy difícil de llevar, porque hagan de cuenta que el electrón está subiendo una loma, ¿sí? Porque va en contra de un valor muy negativo a uno. Digo, si va de un lado negativo a otro más negativo. Entonces, es completamente absurdo, parece que no existiría. ¿Pero quién le ayuda? Pues por eso se va 1.65 a través de la cadena de transporte de electrones para generar un delta P. Y este delta P
no solamente ayuda a la síntesis del ATP, sino también ayuda en su momento a la síntesis del NAD, haciendo que esta fuerza protonmotriz le ayude al electrón a que siga su camino hacia arriba, ¿sí? Desde un punto de vista energético, para poder reducir al NAD. Bien. Ahora vamos a ver las nitrito-oxidadoras. Las nitrito-oxidadoras, pues el ejemplo dijimos que era la Nitrobacter winootraski. Este va a oxidar al nitrito a nitrato. Y hay otras que son de la misma familia, que son Nitrococcus, Nitrospira y Nitrospina. Todas ellas son quimiolitótrofas, autótrofas, ¿sí? Son obligadas, son aerobios. Si hay anaerobios y se mueren, con excepción de Nitrobacter, que es facultativo. De hecho, dijimos la vez pasada que estos microorganismos tenía que haber oxígeno en el suelo. Oxígeno, se deberían de airear las tierras, ¿verdad? Por eso se airea. Debe de haber oxígeno mezclado, una cierta cantidad de oxígeno, y habíamos dicho que debe de haber 0.1 mililitro por litro de suelo. Entonces, tiene que haber oxígeno disuelto, no disuelto, porque no se disuelve, sino mezclado en el suelo, porque estos son microorganismos de suelo. Entonces, si no hay, por eso, si ustedes se fijan, muchachos, cuando vayan a la escuela, vean los jardines de la escuela. Qué feos están, ¿sí? ¿Por qué? Porque están llenos de microorganismos de suelo. Esos microorganismos de suelo, en lugar de ayudarlos, matan a las plantas. Por eso no crece nada allí en los jardines de la escuela. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues airear esos terrenos, ¿sí? Hay que levantar el suelo y, como quien dice, como decía mi padre, barbecharlos, para que respiren, porque están llenos, pues claro, imagínense toda la gente que pasa por allí, los pisa, empuja el suelo, entonces los microorganismos anaerobios empiezan a crecer más allí y por lo tanto desnitrifican los suelos de los jardines. Esos jardines necesitan, miren, hace tiempo el doctor Mario gastó muchísimo dinero en hermosear esos jardines y pues se tuvo que poner mucho, se movieron los suelos y se les puso abono, ¿sí? Y después de un tiempo se sembraron y sí, al principio pues estaba muy bonito y todo crecía muy bien, pero otra vez volvieron a las andadas. ¿Por qué? Pues porque esos suelos los pisa todo el mundo. Entonces se aprietan los suelos y ya no sirven. Entonces yo diría que le pongan todo piedra para que ya no haya plantitas más que los árboles. Bueno, estos microorganismos nitrito-oxidadoras, pues es un modelo de transporte de electrones que viajan del nitrito al oxígeno a través del citocromo C, y aquí lo tenemos, ya lo volvimos a ver. Acuérdense que tiene una parte de una cadena de transporte de electrones reversa y una cadena de transporte de electrones normal, ¿sí? Eso también los nitrito oxidadores. Realmente cuando se utiliza el nitrito, ¿qué es lo que sucede con estos microbacterias, estas Nitrobacter winootraski? Vean ustedes, el nitrito, ¿sí? Al oxidarse con agua, ¿sí? Entonces el nitrito se convierte en nitrato. Y en este proceso se van a producir también protones. De tal forma que tiene que aventar los protones a esta enzima o este citocromo que se encuentra que tiene un potencial de 350, un potencial redox de más 350. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Pues los avienta a un citocromo C que es más negativo, este es más positivo, este es más negativo porque es de más 270, y aquí puede bombear protones, pero los electrones se los avienta al citocromo A3 que está todavía más abajo, vean, positivo más negativo, negativo más positivo. Entonces aquí
van los electrones, aquí van en contra, ¿sí? En contra de, de la energía, ¿sí? Porque vean de más positivo a menos positivo, y los electrones viajan de menos positivo a más positivo. Aquí tendríamos una reversa, ¿sí? En cuanto al movimiento de estos electrones, aunque no se requiere mucha energía, porque la diferencia entre 370 contra 350 nada más son más 70. Pero esta diferencia de 270 hasta más 400, ahí sí, ¿sí? Entonces ahí chun, se caen los electrones aquí hasta llegar al citocromo A3, y ahora sí, aquí está el oxígeno y se reduce y se produce agua. ¿Sí? Entonces, realmente ese citocromo C que vimos ahorita se encuentra en un potencial redox intermedio, básicamente. Se encuentra aquí, y es por eso que se puede repartir los electrones hacia la citocromo oxidasa o hacia la ubiquinona, para poder que la ubiquinona ya nada más se los aviente a esta ubiquinona oxidorreductasa y pueda ella reducir al NAD para producir NADH. En estas bacterias nitrificantes que oxidan el amonio a nitrito y después a nitrato por otro grupo de bacterias, pues son precisamente las que hablamos la clase pasada, que son gram negativas, quimiolitótrofas obligadas, y van a tener una estructura derivada de la extensión de la membrana dentro del citoplasma. Entonces, estas extensiones se hacen así como rollito, estas extensiones de la membrana, y allí es por donde van a empezar a fijar el CO2. Pero también hay una nitrificación anaerobia. Las nitrificaciones anaerobias ocurren en las bacterias como las plantomices, que oxidan el amonio bajo condiciones anaerobias y utilizan también nitritos como el aceptor de electrones. A ellas se les llaman bacterias anamox. Las nitrosomonas europeas también puede hacer algo de nitrificación anaerobia, pero utiliza el nitrito, ¿sí? No al nitrato como aceptor de electrones. Bien, vamos a ver a las azufre-oxidadoras. Estas microorganismos azufre-oxidadoras son diferentes a las fotolitótrofas del azufre. Estas van a ser bacterias que son incoloras del azufre. Las otras son coloridas. Hay bacterias también y arqueas azufre oxidadoras, y se clasifican de acuerdo a si el azufre lo acumulan de manera intracelularmente, si lo acumulan extracelularmente o son termófilas. Todas ellas también pueden usar politionatos, ¿sí? Los politionatos quiere decir que aquí este azufre puede venir como 3, 4, etcétera, para poder combinarse con otro número equivalente de oxígenos. ¿Qué características tienen? Pues muchas pueden vivir en los interfaces aerobia-anaerobia, donde hay azufre, ¿sí? Y van a ser precisamente, pues van a estar precisamente en regiones en donde van a acumularse ese azufre. Algunas van a ser acidofílicas y oxidan a la pirita. ¿Qué es la pirita? La pirita es un sulfuro de fierro, y estas incluyen a especies que son tiobacilos también, que son gram negativas. Todas ellas van a fijar el CO2 a través del ciclo de Calvin. Entonces, de una manera, pues ya sí, prácticamente que ustedes deben de entender es que estos microorganismos son autótrofos todos, ¿sí? Y aquí tienen las características de las bacterias que acumulan el azufre intracelularmente, extracelularmente, y las que son termogénicas. Bien. Entonces, un microorganismo que es muy característico es el Thiobacillus thioxidans. Y el de los fierros, de los que oxidan fierros,
los fierrooxidadores sería un Thiobacillus ferrooxidans. Y estos son los microorganismos más estudiados del género de Thiobacillus, porque ellos crecen a pH cercanos al 2.2, son muy ácidas. Los genes que tienen para la oxidación del azufre están codificadas por todo un grupo de genes o un operón que se llama SOX, ¿sí? Y crecen a pH de 2 para poder oxidar al sulfuro de hidrógeno, al azufre elemental y al tiosulfito. Y estas bacterias se utilizan precisamente para la recuperación de metales. A ese proceso de recuperación de metales se les conoce como lixiviación. Lo usan entonces a estos microorganismos en las minas. ¿Qué es lo que hacen en las minas? Pues muchas veces cuando se trata de metales preciosos o de metales muy importantes en las minas, pues no pueden tirar toda la tierra, digo, todo lo que sacan de la mina. Ahí van mucho del metal, de tal forma que lo que hacen es pasar esos metales a unas albercas, digo, a esos metales, esa tierra que sacan, los pasan a unas albercas, pero no los tienen allí, ¿no? Amontonados, y poco a poco los van pasando a albercas. En esas albercas se encuentran estos microorganismos, de tal forma que estos microorganismos empiezan a trabajar sobre este lodo, pues por decir algo, que contiene metales, de tal forma que hacen que se descubran los metales y empiezan a resurgir del lodo. Para eso, pues pasa, una vez que eso sucede, vuelven a pasar los lodos a otra alberca, los lavan y entonces empiezan a recuperar de esa manera los materiales. Los materiales, imagínense en una minera de oro, pues no van a estar tirando allí el oro en el lodo que están sacando, allí va oro. Entonces tienen que hacer lixiviación. Por ejemplo, el Thiobacillus thiooxidans, que es esa bacteria quimiolitótrofa obligada, se ha investigado precisamente por su amplia relación a su distribución, a la importancia en la ecología que hay, a todos los métodos de aislamiento que se han utilizado, a la identificación y obviamente en biohidrometalurgia, ¿sí? Porque en la biohidrometalurgia, que ya algunos países lo están utilizando para no utilizar químicos, pues se emplea en el diseño y optimización de reactores y en la extracción de cobre, de oro, platas y metales reactivos. En Chile, por ejemplo, que ellos son mineros, a los microbiólogos los contratan precisamente para estar muestreando los lodos que están sacando y qué tanto de microorganismos pueden tener, y además para hacer aislamientos y hacer cultivos y poder utilizarlos para los procesos de lixiviación. También hay otras especies de este grupo que son más sensibles a ambientes ácidos, como lo son el Thiobacillus thioparus, o en el caso de Thiobacillus novellus, que no pueden oxidar al azufre elemental, pero sí a sus sales en presencia de compuestos orgánicos. Incluso existe una especie que crece en ausencia de oxígeno, pero estos, pues si son anaerobios, pues ya les llaman desnitrificans, Thioparus y novellus, ¿sí? Y estos van a crecer a pH no ácidos, sino a pH neutros. Bien, entonces quedamos en que en la oxidación del azufre, pues se utilizan cualquiera de estos componentes para que todos al final de cuentas se conviertan en sulfato. El sulfuro, por ejemplo, puede oxidarse por dos caminos, ya sea una oxidación directa o una formación de APS. Cuando hay una oxidación directa, se involucran sulfuro oxidasas y se pasa por azufre elemental. Y entonces, y en la formación de APS, el tiosulfato se oxida liberando sulfito y azufre elemental, que después se va por cualquiera de esas dos rutas. Este es el camino que utiliza Thiobacillus ferrooxidans. Sí, y vean ustedes cómo también, aunque es un ferrooxidant, también utiliza los sulfatos. Y vean cómo al final de cuentas,
los sulfuros, perdón. El sulfuro puede ser utilizado los sulfuros, el azufre elemental o los tiosulfatos pueden ser utilizados y van a convertirse antes que nada en sulfito. Después de que se convierten en sulfito, viene la AMP y se convierten en adenosin fosfosulfato, ¿sí? Y este es el camino por el que puede irse. O si no, se puede ir por un camino totalmente directo. Bien, la oxidación del tiosulfato por este microorganismo de Thiobacillus versutus también es muy peculiar. ¿Por qué? Porque este tiosulfato que ven ustedes al convertirse, al oxidarse en sulfato, ahora en ese camino se liberan en el periplasma, ahí están estas enzimas que se llevan los electrones y los pasan a la membrana celular a través de un citocromo. Este citocromo ahora lo manda a esa citocromo oxidasa, que es la única que está en contacto con el oxígeno para reducirlo. Y entonces vean toda la cantidad de electrones que le está enviando. ¿Sí? Los electrones se transfieren rápidamente hacia la citocromo oxidasa. Estos citocromos que estamos viendo en estos microorganismos van a contener molibdeno para poder resistir. Este es otro tipo de cadena de electrones que puede utilizar ahora Thiobacillus tepidarius. Vean cómo son muy diferentes las cadenas de transporte de electrones en estos Thiobacillus. Por eso es que no podemos hablar de un proceso general, porque todos ellos tienen diversidad en la manera en que manejan los electrones. En el caso de este tepidarius, ahora el tiosulfito se convierte en tetrationato y difunde hacia el interior ya está más neutro, y difunde hacia el citoplasma, y es en el interior del citoplasma donde empieza a ser ahora reducido a sulfito y luego a sulfato. Y una vez que en ese camino va siendo reducido, pues va habiendo liberación de electrones. Y todos los electrones vean cuánto, 8 y 6, 14 electrones que se van a la ubiquinona y a un citocromo B, y obviamente que allí va a ser un sitio de bombeo de electrones. De tal forma que 14 de esos electrones se van a un citocromo C que está en la membrana y que también está recibiendo electrones de la oxidación del tiosulfito a tetrationato, ¿sí? De tal forma que ahora esos de 14 electrones ahora toma otros 2 y son 16, y vean cómo ahora los manda hacia una citocromo oxidasa para que ahora los combinen con 4 moléculas de oxígeno y se produzca agua, de tal forma que haya una buena cantidad de síntesis de ATP. Ahora, en los fierrooxidadores se caracterizan por una cosa muy, muy propia de ellos. Ellos empiezan la oxidación del fierro precisamente en el periplasma, aquí afuerita, ¿sí? Y lo que tienen es una enzima muy característica que se llama rusticianina. Entonces, las fierrooxidadoras tienen una proteína en el citosol, en el periplasma, perdón, que se llama, está conectada a la membrana celular, pero se ve muy bien esta rusticianina. Esta rusticianina le da una coloración al microorganismo rojiza, así como si fuera el rust. El rust en inglés quiere decir oxidado. Cuando ustedes tienen un clavo que se oxida, pues se empieza a poner rojito y luego esto es amarillo. Sí, así se ven esta enzima. Por eso le pusieron rusticianina y además porque pues está muy relacionado con los microorganismos que oxidan al fierro. Entonces, el fierro se va a oxidar de fierro 2 a fierro 3. ¿Sí? A través de esta rusticianina. Esta rusticianina, pues lo que va a hacer es pasar los electrones a un citocromo C. Y este citocromo C, pues ahora sí hace lo mismo que en lo que habíamos visto,
reparte los electrones tanto para una cadena de transporte de electrones reversa con el propósito precisamente de reducir al NAD y producir NADH para el que se ha utilizado en la fijación de CO2. Y la otra parte, de nuevo, al citocromo A3, ¿sí? Donde es ese citocromo A3, que es la citocromo oxidasa, va a estar en contacto con el oxígeno para producir agua. Y allí hay un sitio de bombeo, un bombeo de protones. Entonces, este bombeo de protones, acuérdense, ayuda tanto para la producción de ATP como para el flujo de electrones reverso, como ya lo vimos hace ratito en las nitrosomonas. Bien, ¿qué características tienen ellas? Pues muchas pueden vivir en las interfaces también aerobia-anaerobia, donde hay azufre producido por sulfatos reductoras, porque van siempre de la mano, las sulfatos reductoras y las oxidadoras de fierro. Sí, porque ambas pueden aguantar el ácido. Algunas pueden ser más acidófilas que otras, y por ejemplo, estas oxidadoras de fierro pueden oxidar a la pirita. La pirita es como le llaman el diamante de los tontos, porque brilla mucho y cuando ustedes lo ven, pues parece una piedra preciosa, pero no, es nada, no tiene valor las piritas, ¿sí? Entonces, estos microorganismos también son gram negativo y también pues son autotróficas. Entonces, no se les olvide que la característica es la rusticianina, ¿sí? Eso es lo que van a tener ustedes que recordar, nada más. Aquí en este esquema, pues está un poco más desglosado para que ustedes vean cómo funciona en este Thiobacillus ferrooxidans, al menos cómo es el manejo de los electrones. Aquí pintan en este libro a la rusticianina en el interior, en el periplasma. Mire, vean, aquí está, ¿sí? Como lo tenemos acá atrás, en el periplasma. Entonces, esta rusticianina, pues se conecta con el citocromo C para poder repartir los electrones que le manda la rusticianina, agarra el fierro, y estos se van hacia el citocromo que se encuentra en el periplasma y lo reparte hacia la citocromo oxidasa y hacia esta cadena reversa. Bien. Entonces, todas ellas tienen fuente de carbono de CO2 y son autótrofas. Esta autotrofía de los Thiobacillus ferrooxidas está impulsada precisamente por el ciclo de Calvin. Entonces, prácticamente todos los que hemos mencionado, todas utilizan ciclo de Calvin, ¿sí? Y a causa del elevado potencial del donador de electrones, el fierro, que es el fierro, gran parte de esa energía es consumida por las reacciones del transporte de electrones reverso para poder obtener ese poder reductor que se gasta totalmente en la fijación del CO2. Hay otros procesos anaerobios en el que podemos hablar, como el azufre es utilizado en esos procesos anaerobios, porque son muy importantes dentro de la naturaleza. Los que son reductores de azufre, los microorganismos reductores de azufre, son los que se encuentran en el mar, allá en la profundidad, no hay oxígeno realmente, ¿verdad? Hasta donde están. Entonces, son los de sulfovibrios, básicamente. ¿Sí? La respiración anaerobia también podemos nosotros ver que se utilizan muchos compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, el sulfato se convierte en sulfuros, a través de un proceso de reducción del sulfato. Aquí tenemos una sulfuroreducción, o sea, un azufre elemental en ácido sulfúrico, en ácido sulfídrico, y si ustedes lo pueden apreciar un poco, esto sucede en las cañerías. En las cañerías hay microorganismos que nosotros echamos en nuestra boca, por ejemplo, bacterias anaerobias, entre ellas algunas especies que se van a las caños y por eso huelen tan feo los caños.
No es por lo que echamos nosotros los orgánicos, son las bacterias que están comiéndose esos sulfatos y están haciendo sulfuros. Por ejemplo, en acetogénesis también ocurre respiración anaerobia. ¿Por qué? Porque ahora el CO2 es el que va a ser utilizado para la formación de acetatos, y estos también son anaerobios estrictos. Vean, estos son anaerobios estrictos, estos pueden ser estrictos y facultativos, pero los del fumarato son facultativos, estos del nitrato son facultativos, y estos también se reparten los del fierro, en anaerobiosis, vean cómo es el camino contrario, ¿verdad? De fierro 3 a fierro 2, en las oxidativas es al contrario, de 2 a 3. Entonces, aquí vemos que comprende anaerobios estrictos y facultativos. Entonces, estos procesos se les conocen como sulfidogénesis, ¿sí? Y sulfidogénesis, y ocurren anaerobiosis, ¿sí? Estos son anaerobios obligados, los que van a utilizar el sulfato y el azufre elemental como aceptores de electrones. Fíjense cómo en los otros eran oxidadoras y ahora el oxígeno era el aceptor de electrones, y ahora no. Estos compuestos inorgánicos van a ser los aceptores de electrones. Por lo tanto, pues también por ejemplo, si es azufre, se va a convertir en H2S, como hacemos que se convierte en H2O, el oxígeno, ¿verdad? Se puede haber mesófilos gram negativos, gram positivos formadores de esporas, termófilos y arqueas. Estos sulfidogénicos allí incluyen arqueas. Esa es una de las cosas importantes. ¿Dónde viven? Pues en todos los sedimentos ricos en donadores de electrones y sulfatos. Y esto, a la larga, muchachos, vamos a ver que en algunos lugares donde, sobre todo en fábricas de metales que se encuentran muy cerca del mar, se generan en las orillas de los ríos que llevan las aguas hasta el mar una serie de lodos, y en esos lodos existen precisamente estos microorganismos, y estos microorganismos ahora se está pretendiendo que se utilicen para generar energía biológica. Son muy, muy peligrosos, son malos estos microorganismos, como ciertos políticos, ¿sí? Causan corrosión de estructuras metálicas bajo el agua. Y esos son los que hacen esas corrosiones en los tubos que vienen en los gaseoductos, o que vienen acarreando el petróleo desde las plataformas hasta el continente. Entonces se van acumulando allí, como allí no hay oxígeno prácticamente, se forma una comunidad, pero ellos son los más anaerobios, ¿verdad? Entonces están hasta mero abajo, y entonces empiezan a corroer el tubo. Y antes, los guachicoleros de antes eran los microorganismos, ¡pum!, hacían explotar los tubos. Pues ahora ya no, ¿verdad? Somos nosotros. Bueno, que el azufre puede ser reducido por algunos reductores de metales, incluyendo especies como Wollinella y Geobacter. Realmente, el que más conocemos y más distribuido y hace mucho daño en las corrosiones petroleras de las refinerías es el de sulfovibrio. Entonces hay que estarlo midiendo cada ratito. Generalmente contratan microbiólogos en petróleos mexicanos. Yo conocí como a una chica que trabajaba allí también, y me explicaba cómo hacían el análisis, ¿verdad? En las tuberías hay unas, donde se juntan las tuberías, tienen un espacio para meter lo que ellos llaman un cupón, y esos cupones son pedacitos de metal. Entonces detienen el flujo del hidrocarburo, y entonces sacan el cupón y meten otro, ¿verdad? Inmediatamente para reemplazarlo, y ese cupón lo analizan con microscopía para medir qué tanto está picado. Miden las picaduras, ¿sí? O sea, se ven ahí, en las picaduras es donde se encuentran los de sulfovibrios. Ellos, pues realmente van a utilizar ácidos grasos y alcoholes como donadores de electrones,
porque hay hay materia orgánica en eso y tienen respiración anaerobia, obviamente, y el sulfato pues ahora es el aceptor de electrones y algunos pues también se encuentran en aguas termales. Entonces, acuérdense de que ellos utilizan ácidos grasos y alcoholes que son producidos precisamente por fermentación de otros microorganismos. Ya vimos que hay microorganismos fermentadores, como va a haber mucha materia orgánica, pues va a haber microorganismos fermentadores, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ellos comen eso y empiezan a producir ácidos grasos y alcoholes, y ellos se los van a comer. Pueden también utilizar lactato, que es un producto de fermentación, y acetato. Son muy diversos y pueden ser quimiolitótrofos facultativos o heterótrofos. Hay quimiolitótrofos obligados termófilos y se encuentran precisamente en esas aguas termales. ¿Qué es lo que hacen estos para hacer sulfidogénesis? Pues ellos van a utilizar la reducción del sulfato a través de una vía que conocemos como la de APS. Y yo ya les enseñé durante la biosíntesis de la metionina la ruta del APS, ¿sí? Y utilizan los electrones provenientes de la oxidación del lactato, y aquí tenemos uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos al lactato que se está produciendo y se convierte en piruvato, y entonces al convertirse en piruvato va a producir hidrógenos que se van a ir hacia una hidrogenasa. Afuera, ¿sí? Esta hidrogenasa pues va a utilizar 4 moléculas de hidrógeno y las va a convertir en 8 protones con 8 electrones que los va a mandar a un citocromo C. Y luego los van a bombear hacia el interior, ¿sí? Estos electrones hacia una proteína que contiene fierro azufre, y es allí donde reparten los 8 electrones, 2 contra 6, para mandarlos al sistema del APS, en el que el sulfato se convierte en adenosín monofosfosulfato y luego en sulfito y finalmente en H2S, o directamente. Directamente los manda hacia el sulfato para que, directamente manda estos 6 electrones para que este sulfito se convierta en H2S. Bueno. ¿Por qué los quimiolitótrofos no pueden comer compuestos orgánicos, muchachos? Bueno, hay unos que sí, ya vimos, ¿verdad? Si comen compuestos orgánicos, ¿qué significa? Pues los facultativos o los heterótrofos, quimiolitótrofos heterótrofos, pues van a ser, es porque tienen transportadores. Los que no se comen moléculas orgánicas es que no tienen transportadores, básicamente. Entonces tienen que vivir de la fijación de CO2. Y esto es lo último que tenemos de estos microorganismos litotróficos. Entonces, ya con esto es más que suficiente para que ustedes tengan muy completo, si no totalmente a gran profundidad lo de los litótrofos. No vemos tanto el metabolismo litotrófico porque es muy complejo, muchachos. Y tenemos que tratar de generalizar lo más que se pueda para que podamos nosotros tener una idea de cómo funcionan los litótrofos, pero allí es un mundo para poder hacer investigación, para encontrar nuevos microorganismos y nuevas maneras de utilizar los sustratos. Entonces, ahora vamos a ver ese camino que les estaba diciendo de cómo se fija el CO2, ya que todavía tenemos media hora. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Esto también viene en el examen? Claro que sí. Ya admite, se me acabó. Bueno, claro que sí, todo esto viene en el metabolismo. A ver, pero es tan complejo y diverso que yo no tengo por qué estarlos martirizando con las variedades de cómo son las cadenas. Ay, esas maestras que tenían antes, sí les preguntaban en el laboratorio cómo eran las cadenas, y yo decía, ¿cuál es el afán?
díganme en qué momento para que un chico aprenda esas cadenas, se las va a aprender de memoria. No tiene sentido. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo más importante es que ellos poseen cadenas de transporte de electrones reversos con el objetivo de producir poder reductor. ¿Y ese poder reductor para qué sirve? Para la fijación de CO2. ¿Mm? Eso es lo importante. Ya si ustedes se quieren ir a una minera y estudiar y trabajar con esos microorganismos, ustedes ahí les van a decir cuál es el metabolismo litotrófico que realizan. Pero ustedes tienen que llevar en la mente qué es un microorganismo litotrófico. ¿Mm? Y obviamente que lo que van a hacer es que, pues ellos respiran oxígeno. Es lo primero. Fijan CO2 del aire. ¿Mm? Y utilizan a estos compuestos inorgánicos como los donadores de electrones. Eso es lo que tienen que aprender. Y ya toda esa variedad de que los amonio oxidadores, monóxido de carbono oxidadores, los hidrógeno oxidadores, los fierro oxidadores y nitrato oxidadores, todos esos, porque esas familias, entonces sí, ustedes sí se las tienen que aprender, como yo les digo, aquí ustedes están en una carrera en el que tienen muchas cosas que aprender, muchachos, y obviamente que su cabeza tiene que estar preparada para fijar conocimientos. Yo estimo, en lo personal, que para ser microbiólogo necesitan un 70% de memoria, de utilizar su memoria para acordarse de los microorganismos, dónde están, qué comen, qué visten, cómo son, si tienen ojos, no tienen, no es cierto, ¿verdad? A qué especies pertenecen, porque eso es importante. Y todo lo demás, el 30%, algunos un poquito más, 35%, es de relación. Pero esto es como ser médico, muchachos, pero médico de microorganismos. Un médico tiene que aprenderse a fuerzas cómo es el nombre de ese musculito que tiene ahí que remover en el ojo, en la uña, en lo que ustedes quieran. Tiene que aprender, tiene que memorizar mucho más. No aprenderse como perico, que es 100% las leyes como los abogados. No. Porque allí sí tenemos que tener un manejo de gran información. Con ustedes, la cantidad de recibir la información y guardarla, o sea, antes le llamábamos memorización, ¿sí? Pero no se trata de que se lo memoricen así como pericos, que lo guarden la información, de tal forma que después la puedan utilizar para poder entender el medio ambiente. Eso es todo. Pero hagan de cuenta de que si ustedes van con un médico y les dice, pues mira, tú tienes una enfermedad astral. Es que no me acuerdo cómo se llama tu enfermedad. No sé si es Leo o Virgo. No, ya me acordé, es cáncer. Pues tampoco. Esas son asociaciones comunes y no podemos en una carrera tan seria como esta que ustedes están haciendo, hacer esas asociaciones. Las asociaciones se hacen para poder entender cosas, pero no para no manejar la información. Entonces, hay que aprenderse estos microorganismos, cuando menos. ¿Quién es el desulfovibrios? ¿Qué especies son? Sí, definitivamente. ¿Quiénes son representativos de esos litótrofos? Por eso nada más les damos a uno, porque hay muchos, ¿sí? El más representativo es este. Y ya ustedes lo pueden reconocer aquí en China y en todas partes. Entonces, es muy importante que sí se acuerden de todo esto. Si se les hace como complicado, es muy sencillo, muchachos. Por eso la presentación está hecha de una manera muy sencilla y con palabras, porque yo soy enemiga de mandarles nada más esquemas, porque si les pongo los esquemas y no les explico, cuando yo no esté, pues no van a entender nada. Entonces, yo lo hago de esa manera porque pues es una manera de darles material para que ustedes estudien por sí mismos, ya que usar un libro, pues todavía no
no llegamos a eso, ¿verdad? Sí estamos en proyecto de hacer un libro y ahí creo que Eric se estaba apuntando para un servicio social. Puede ser que a lo mejor lo hagamos un ebook o un libro en línea o qué sé yo, ¿verdad? Y eso sería maravilloso para poder hacer las imágenes que nosotros queremos hacer. Bien, entonces vamos a hablar del metabolismo autotrófico en lo que nos queda de la clase. Pues obviamente que según la fuente de carbono que se utiliza por las bacterias podemos tener autótrofos o heterótrofos. Los autótrofos son los que van a utilizar como fuente de carbono el CO2 y los heterótrofos cuando utilizan una fuente de carbono orgánica. Hay otros tipos de carbono que pueden ser también capturados en orgánica o inorgánica, como por ejemplo dijimos el CO, ¿no? El monóxido o también los metanos, ¿sí? Sobre todo el CO2 también. Desde un punto de vista biosintético, entonces podemos dividir a los microorganismos como litótrofos, organótrofos, autótrofos y heterótrofos. Los litótrofos ya los vimos quiénes son, aquellos que solo requieren sustancias inorgánicas sencillas como el sulfuro de hidrógeno, el azufre, los sulfitos, el amoníaco, el nitrito, el fierro, etc. Los organotróficos, ellos van a requerir compuestos orgánicos, pues ya sean azúcares, hidrocarburos, como lo hemos visto, los lípidos, proteínas, los alcoholes, los acetatos, todo eso, ácidos orgánicos, y los autótrofos, pues esos no, son los que su material es mucho más sencillo, ¿sí? O sea, crecen sintetizando todo su material celular a partir de sustancias inorgánicas sencillas como es el CO2. Bueno, y es allí donde nosotros necesitamos, ¿verdad? También hay una división para acordarnos sobre los microorganismos aquellos que usan luz y aquellos que no usan luz, que es el compuesto químico el que le da la energía. Por ejemplo, nosotros somos quimiótrofos y las plantas son fotótrofos, ¿sí? Porque ellos utilizan la luz y nosotros no. Tenemos que oxidar a la glucosa y por eso somos quimiótrofos. Bien. Hay muchos compuestos que contienen un solo átomo de carbono, no solamente el CO2, ¿sí? También está el metano, el metanol y la metilamina, pero ya vimos esos caminos de utilización del metano, metanol y metilamina, que hasta se los pregunté en el examen pasado, entonces no los vamos a ver, nada más vamos a ver el CO2, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos para la fijación de CO2? Son 4, muchachos, ¿sí? Son 4 que utilizan las bacterias. El ciclo de Calvin es el más común, ¿sí? Y es muy común en quimiolitótrofos y fotolitrótrofos. El ciclo reductivo del CAT, pues el ciclo reductivo del ciclo de los ácidos, del ácido cíclico, el ciclo de Krebs, vamos a llamarle mejor, el ciclo reductivo del ciclo de Krebs, o también como se le llama el ciclo reductivo del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ese ciclo reductivo del CAT, ¿sí? Solamente lo utilizan los termofílicos, o sea, las arqueas, ya no lo vamos a encontrar en las bacterias. Hay otra ruta que se conoce como la ruta del acetilcoenzima A, la ruta reductiva, ahí me faltó una palabra, reductiva del acetilcoenzima A. Y lo utilizan quimiolitótrofos anaerobios como los sulfidogénicos que acabamos de mencionar, los metanógenos y los homoacetogénicos, ¿sí? Entonces es la ruta reductiva del acetilcoenzima A. Y el otro, el cuarto, es el ciclo del 3-hidroxipropionato, ¿sí? Y esto también va a ser propio de arqueas, son quimiolitótrofos acidófilos que son arqueas. Entonces, por eso decimos que el más abundante en este planeta es el ciclo de Calvin.
Y los otros tres no se les olvide. Realmente el ciclo reductivo del CAT, ¿cuál es el ciclo de Krebs reverso? ¿Sí te acuerdan de eso? ¿Ah? Eso ya lo vimos. Entonces, el ciclo de Krebs reverso es el ciclo reductivo del CAT. Y luego sigue la ruta reductiva del acetilcoenzima A y el ciclo del 3-hidroxipropianato. ¿Quiénes son los que van a fijar el CO2? Pues son todos los microorganismos litotróficos. Son aerobios quimolitótrofos y fotolitótrofos, y estos van a utilizar el ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, perdón, o el ciclo reverso del el ciclo de Krebs, o sea, el ciclo reverso de los ácidos tricarboxílicos. En anaerobiosis, los quimiolitótrofos como los metanógenos, los homoacetogénicos y los sulfidogénicos van a utilizar la ruta reductiva del acetilcoenzima A, y los fotolitótrofos van a utilizar la ruta del 3-hidroxipropionato. Vamos a ver el ciclo de Calvin. El ciclo del Calvin es muy utilizado en los microorganismos y en las plantas. Vean ustedes, es el más abundante en este planeta. El ciclo de Calvin es conocido como las reacciones de oscuridad de la fotosíntesis, porque es cuando se producen precisamente los carbohidratos. En esta etapa, ¿sí? En esta etapa oscura de la fotosíntesis, pues el dióxido de carbono y el agua van a ser transformados en compuestos orgánicos. ¿Y quiénes son? Los azúcares, muchachos. Al final de cuentas, el objetivo del ciclo de Calvin es un ciclo, pero va a producir mucho 3-hidroxiglicerato. ¿Y de dónde vamos a ver qué es eso? Pues eso es de la ruta de la glucólisis, ¿sí? Entonces, se puede utilizar este intermediario de la ruta de la glucólisis, ya sea para que continúe hacia abajo en la ruta del ciclo de Krebs y se hagan moléculas biosintéticas en el ciclo de Krebs. Acuérdense que acabamos de ver a las familias de los aminoácidos y prácticamente todas provienen del metabolismo central. De tal forma, entonces, que eso es lo que empieza a alimentar. Gracias a eso, pues las plantitas crecen. También pueden hacer para las bacterias, pueden irse en ese gliceraldehído o glicerato que se produce, se puede ir en sentido contrario para hacer glucosa 6-fosfato y producir entonces pared. En este ciclo, ¿sí? Hay una enzima muy importante para la fijación del carbono, y esa enzima se llama la rubisco. ¿Sí? Es la más abundante en el planeta. Hay muchas toneladas. ¿Por qué? Pues porque todas las plantas lo tienen, ¿sí? Por lo tanto, es la enzima propia del ciclo de Calvin, la rubisco, ¿sí? De hecho, es la más importante. Todas las demás enzimas que forman el ciclo de Calvin son prestadas de otros metabolismos de azúcares. Porque pues hay muchas enzimas que se utilizan en la gluconeogénesis, en la ruta de las pentosas, en la glucólisis. Entonces, realmente el ciclo de Calvin es la mezcla de las otras rutas relacionadas con los azúcares o con gluconeogénesis, y para el ciclo de Calvin nada más van a existir alrededor de cuatro enzimas propias del ciclo de Calvin. Entonces, como quien dice, el ciclo de Calvin es un rompecabezas. Bien, ¿cuál es la reacción que sucede allí en el ciclo de Calvin? Pues es muy bonita, porque si ustedes se fijan, se utiliza 3 moléculas de CO2 más 6 moléculas de NADPH. Por eso se requiere tanto poder reductor, por eso los microorganismos litotróficos necesitan hacer su cadena de transporte de electrones reversa para producir ese poder reductor, porque usan ciclo de Calvin. Agua y ATP, mucho ATP. Vean cuánto ATP. Es muy caro este ciclo de Calvin, es muy costoso. Y lo que nos va a dar es un azúcar de 3 átomos de carbono, 3-fosfoglicerato.
más NADP y más ADP, que eso se vuelven a ciclar, como ustedes ya aprendieron, que es el material que se recicla en el metabolismo, ¿sí? Bien. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el ciclo de Calvin vamos a ver que podemos encontrar tres etapas muy características. Una que es la de carboxilación. ¿Qué significa? Que en el proceso de carboxilación es cuando se fija el CO2. Después vamos a tener una etapa de reducción. Vean cómo se gasta aquí ATP, mucho ATP, mucho ATP, mucho ATP, ¿sí? La etapa de reducción, ¿para qué? Para hacer 1,3-difosfoglicerato. Y luego la de regeneración. ¿Por qué? Porque en este proceso, después del fosfoglicerato, pues viene el fosfogliceraldehído, muchachos. Y este fosfogliceraldehído ya se va hacia la formación de la glucosa o a la glucólisis, a la parte baja de la glucólisis. Pero otra parte de, como se producen muchas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato por el fijar tanto CO2, otra parte se va a regenerar, ¿sí?, a la ribulosa 5-fosfato para que se convierta en ribosa 1,5-bifosfato cuando se fosforila. Entonces, hay liberación de gliceraldehído y liberación de ribulosa 5-fosfato que posteriormente se va a convertir en ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, vean cómo en esta reacción, como ustedes pueden ver en este esquema, pues viene el CO2 y se pega y se rompe y vamos a tener dos moléculas de 3 átomos de carbono, de tal forma que hay mucho fosfogliceraldehído, como hay mucho, pues entonces de ahí podemos sacar a la ribulosa para darle ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, ¿cómo vamos a atacar esta ruta? Muy fácil, ¿sí? Como les decía, esta es una ruta que utiliza las enzimas de otras rutas. Por lo tanto, en este ciclo podemos destacar básicamente 3 etapas. Una que es la más importante, que es la carboxilación. En esa, la enzima rubisco, que es la más importante y es la inicial, va a catalizar la combinación de la ribulosa. ¿De dónde viene la ribulosa, muchachos? Pues de la ruta de las pentosas. Entonces, la ribulosa solo tiene 5 átomos de carbono, pero necesitamos construir muchas de 3 átomos de carbono. Entonces, hay que pegarle un carbono. Por lo tanto, esa de 5 le pegamos un CO2, ¿sí?, del ambiente y se forma un intermedio de 6 átomos de carbono que después se rompe en 2 moléculas de fosfoglicerato con 3 átomos de carbono. El fosfoglicerato, acuérdense que es uno de los intermediarios de la ruta de la glucólisis que están abajo de la ruta. Viene después una etapa de reducción mediante la energía que hay del ATP y el poder reductor del NADPH. Ese fosfoglicerato se transforma en gliceraldehído. Y luego viene una de recuperación. Por cada 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 5 se transforman en 3 moléculas de ribulosa bifosfato. Y otra se considera pues que es el rendimiento neto del ciclo. Por lo tanto, por cada 3 vueltas de ciclo de Calvin, 3 moléculas de CO2 se combinan a un hidrógeno, van a utilizar 3 moléculas de CO2, van a utilizar 6 NADPH más 6 protones, ¿verdad? Para que vayan 6 NADPH más H, y luego 9 ATPs, y por lo tanto se obtienen esos, el primer compuesto que sale es un gliceraldehído 3-fosfato para poder regenerar entonces a la ribosa. Y aquí tenemos las reacciones que así lo van a entender ustedes mucho más fácil porque son bioquímicos o son químicos, no, pues no sé, ¿verdad? Pero algo así son. De tal forma que las reacciones del ciclo de Calvin, como ustedes pueden ver, aquí tenemos que el dióxido de carbono se pega con la ribulosa bifosfato a través
de la rubisco, la rubisco, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa, por eso se llama rubisco, es una carboxilasa. El CO quiere decir carboxila, ¿sí? Entonces se le pega el CO2. Aquí está el CO2 pegado. Y ya ahora sí ya tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Este es un intermediario totalmente inestable que rápidamente se rompe, ¿sí? Para darnos un ácido fosfoglicérico, ¿sí? Fosfoglicérico y un ácido, y acá tenemos un ácido también fosfoglicérico, ¿sí? Porque aquí tenemos un carboxilo y un fosfato, entonces se forman dos moléculas de ácido fosfoglicérico. Ese ácido fosfoglicérico ahora se conjuga, como tiene un carboxilo por aquí, pues se va a conjugar con un ATP, ¿verdad? Un fosfato le va a prestar un fosfato y se convierte en el 1,3-fosfoglicerato. Este 1,3-fosfoglicerato ahora se reduce. Al reducirse, se libera este fosfato, ¿sí? Y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Este ya lo reconocieron. Ahora sí, aquí ya viene la etapa de regeneración de la ribulosa 5-fosfato para llegar hasta ribulosa bifosfato. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver este proceso de recuperación a través de reacciones. Al final de cuentas, lo que se tiene que obtener es esta molécula de ribulosa bifosfato en este proceso de reacomodo. Y es como sucedía en la ruta de las pentosas. Por eso prácticamente todo esto es del ciclo de Calvin, es bien mentiroso, utiliza la ruta de las pentosas. Y aquí lo tenemos, vean de nuevo. La ribulosa, aquí tenemos a la ribulosa 5-fosfato y viene la ribulosa, la fosforibulosinasa, ¿sí? Entonces, la rubisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Aquí, si ustedes se fijan, la rubisco, ¿sí? La ribulosa bifosfato carboxilasa o rubisco, le va a pegar el CO2, ¿sí? De tal forma, a ver, déjenme ver dónde empieza esto. A ver, no, por acá, espérenme, ven. ¿No? Así. Aquí tenemos ya, sí, ya. Ya, es que no me gustaba esto, ¿sí? Esto ya es cuando viene acá. Tenemos a la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿De dónde surge la ribulosa 1,5-bifosfato? Pues viene de la fosforilación de la ribosa 5-fosfato. Y esto es ruta de pentosas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hay una fosforilación y me da esa ribulosa 1,5-bifosfato. Esa ribulosa 1,5-bifosfato es el sustrato para la rubisco. La rubisco es esta ribulosa bifosfato carboxilasa y es la que le va a pegar el CO2. Y ya vimos que se le pega el CO2 y se convierten en dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Así como lo vimos acá en esto, ¿sí? Dos moléculas de fosfoglicerato, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya se formaron las dos moléculas de fosfoglicerato, ahora se tienen que formar el 1,3-bifosfoglicerato y viene, esto va a ser fosforilado a través del uso del ATP por una fosfogliceratosinasa. Esa es de la ruta de las glucólisis, básicamente. Por lo tanto, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato ahora va a ser reducido por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa cataliza la reacción reversible, de tal forma que este gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa ahora
en lugar de producir NADH, ahora utiliza al NADH o al NADPH para reducir a este 1,3-bifosfoglicerato y produce el gliceraldehído 3-fosfato. Vean ustedes cómo el gliceraldehído ahora se puede convertir en dihidroxiacetona fosfato por una triosa isomerasa. Puede también quedarse como gliceraldehído 3-fosfato como producto. El primer producto de la reacción del ciclo de Calvin pues va a ser este gliceraldehído 3-fosfato, porque es el que sale básicamente, como lo pudimos ver aquí, gliceraldehído 3-fosfato. Bien, entonces, ¿qué pasa con este gliceraldehído que se convirtió en dihidroxiacetona? Entonces, viene 2 moléculas de gliceraldehído, dihidroxiacetona más gliceraldehído. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene la aldolasa y los pega, y ahora me da la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Aquí tenemos la fructosa 1,6-bifosfato si se pegan estos dos. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si esta dihidroxiacetona, bueno, vámonos por este camino para que no se... Y luego que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Este fructosa 1,6-bifosfato, pues viene una fructosa bifosfatasa que es de la gluconeogénesis, le quita un fosfato y me va a dar a la fructosa 6-fosfato. Ya estamos, ahí vamos bien. Vean ustedes cómo esta dihidroxiacetona fosfato se puede conjugar con una eritrosa 4-fosfato. ¿De dónde surge la eritrosa 4-fosfato? Pues acuérdense de la ruta de las pentosas. Sí, y hay una aldolasa que la misma aldolasa va a pegar a este de eritrosa con esta dihidroxiacetona. Si yo tengo 4 más 3, pues me va a dar 1 de 7. Y se forma la pseudotulosa 1,7-bifosfato, y ahora con una bifosfatasa le quita un fosfato y me queda una pseudotulosa 7-fosfato. Y esta pseudotulosa 7-fosfato, ¿ahora en qué se puede convertir? Pues se puede convertir en una gilulosa 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato, porque se conjuga con otra de 3 para tener 10 átomos de carbono, y se acuerdan ustedes de la transcetolasa, transaldolasa, y eso es lo que va a suceder. Entonces, aquí lo tenemos de nuevo, para que lo vean no de esa manera tan intrincada, sino de manera gradual. Hasta ahorita quedamos todos de acuerdo en que se forma fosfogliceraldehído. El fosfogliceraldehído por una isomerasa se convierte en dihidroxiacetona fosfato. Estas dos pueden reaccionar, tanto el gliceraldehído 3-fosfato como el fosfogliceraldehído, la dihidroxiacetona con el fosfogliceraldehído. Y por lo tanto, ahora se convierten, yo tengo 3 más 3, me va a dar 6 por una aldolasa, de tal forma que se forma la fructosa bifosfato. Aquí lo tenemos. Ahora se elimina un fosfato por esa fosfatasa de gluconeogénesis y me queda nada más una fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, que tiene 6 átomos de carbono, ahora se conjuga con otro fosfogliceraldehído. Acuérdense que la ruta está produciendo mucho fosfogliceraldehído, de tal forma que se conjuga y me va a dar, fíjense, 3 con estos 2, pues me va a dar 5. Entonces me da una gilulosa 5-fosfato y me sobraron 4 átomos de carbono, que es la eritrosa 4-fosfato. Ahora sí, ahora ya hay dihidroxiacetona. Ahora, pues si hay uno de 4, ahora se pega con dihidroxiacetona, que está habiendo mucho, de tal forma que ahora se va a generar un compuesto de 7 átomos de carbono. Este compuesto de 7 átomos de carbono, que está 2 veces fosforilado, porque aquí hay un fosfato y aquí hay otro fosfato, y acuérdense que esto se pega por acá, entonces se conoce como pseudotulosa bifosfato. Se elimina una
uno de los fosfatos por una enzima. Aquí donde está la flecha gorda, quiere decir que esa enzima pertenece básicamente a la ruta de las pentosas y me da pseudoheptulosa 7-fosfato. Esa pseudoheptulosa ahora vuelve a reaccionar con fosfogliceraldehído 3-fosfato, ya que estos dos hay en abundancia, porque se está fijando el CO2 continuamente. Y estamos ahorita hablando de la etapa de rearreglo, de tal forma que la pseudoheptulosa puede donar estas dos átomos de carbono a través de una transcetolasa. Y lo que va a suceder es que se formen otras 2 con 3, me va a dar 5, que es una ribosa 5-fosfato, y me va a quedar 1 de 1, 2, 3, 4, 5, que sería una gilulosa 5-fosfato. Ahora, esta gilulosa 5-fosfato puede isomerizarse y se convierte en ribulosa 5-fosfato. Y ahora si esta 5-ribulosa 5-fosfato, pues lo que va a hacer es que se va a convertir en ribulosa, ¿sí? Es una ribosa, perdón, en ribosa, entonces se va a epimerizar y se convierte en una ribulosa 5-fosfato. No, aquí hay aquí es una epimerización y aquí es una isomerización, ¿sí? Ya no me había fijado que estos son isómeros. Una vez que ya se tiene a la ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Entonces hay que fosforilarla y esta se va a fosforilar para que sea precisamente el sustrato de la rubisco, ¿sí? Que sería la ribulosa 1,6-bifosfato y entonces ya la utiliza la rubisco y vuelve a cerrar la ruta. Como ven, prácticamente, ahora se los pongo con letras para que les entiendan mejor. Y aquí, estas 3 moléculas de CO2 a través de la ribulosa bifosfato va a tomar a esta ribulosa 1,5-bifosfato y lo va se lo va a pegar y va a producir 6 moléculas de fosfoglicerato. Estas 6 moléculas de fosfoglicerato que utilizando una fosfoglicerato sinasa, aquí vamos a tener a la rubisco. ¿Sí? La rubisco va a pegarle a la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Un CO2, los CO2, el CO2 que le corresponde y luego lo va a romper, porque hace todo el trabajo la ribulosa bifosfato y me va a dar el 3-fosfoglicerato. Si ustedes se acuerdan, esta es la reacción de la ribulosa bifosfato. Toma la ribulosa la rubisco, toma la ribulosa bifosfato y le pega el CO2 y lo hace todo, ¿sí? Hace el intermediario y luego lo rompe, ¿sí? Por eso es que la rubisco está aquí actuando con la ribulosa 1,5-bifosfato. Lo rompe en 3 moléculas de fosfoglicerato y a través de esta sinasa, ¿sí? Va a pegarle otro fosfato y se forma el fosfoglicerato. ¿Sí? Este fosfoglicerato se convierte en fosfogliceraldehído por reducción y este fosfogliceraldehído por una isomerasa, la triosa isomerasa en dihidroxiacetona. Como son 2 fosfogliceraldehídos, pues son 2 dihidroxiacetonas. Como siempre se está generando mucho de esto, entonces dihidroxiacetona puede unirse a un fosfogliceraldehído a través de una aldolasa y me da una fructosa bifosfato. Y luego viene una bifosfatasa. Le quita, porque es un bifosfato, le quito un fosfato y me da fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato es tomada por una transcetolasa. Esta transcetolasa que pertenece a las pentosas le pega un fosfogliceraldehído. Entonces 6 más 3 me da 9. ¿Y qué resultan de 9? Pues va a resultar uno de 5 y uno de 4. Por lo tanto, sí, se van a generar una gilulosa 5-fosfato y una eritrosa 4-fosfato. Esta eritrosa, ahora como hay mucho de hidroxiacetona, pues se pegan uno de 4 con uno de 3 y me da una pseudoheptulosa. Si esta eritrosa siguiera hacia el camino de
las pentosas se iría por una transaldolasa, pero no existe en el ciclo de Calvin. Una de las condiciones características es que no existe la transaldolasa, solo la transcetolasa para pegar uno de 6 con uno de 3 y me va a dar una pseudoheptulosa. Cuando se produce la eritrosa más otro de 3, una de 7, que es la pseudoheptulosa bifosfato. Y ahora viene esta bifosfatasa, le quita un fosfato, se llama pseudoheptulosa bifosfatasa. Y me va a dar pseudoheptulosa 7-fosfato. Y otra vez viene la transcetolasa. ¿Qué es lo que hace la transcetolasa? Le va a volver a pegar uno de 3 átomos de carbono. Si yo tengo uno de 7 más 3 de una de 3 átomos de carbono, voy a tener 10 átomos de carbono para hacer conjugación. Por lo tanto, me van a dar las moléculas que me pueden dar allí fácilmente es la ribosa 5-fosfato y la gilulosa 5-fosfato, porque ya son 3 más 7 más 3, 10, pues ya aquí está lo mismo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora sí viene una enzima que es una pentosa epimerasa y a estas ribosas 5-fosfato y gilulosa pues las convierte en ribulosa monofosfato. Y ahora esta ribulosa monofosfato con ATP pues ribulosa bifosfato. Y ahí se cierra y vean cómo en realidad cuáles son las enzimas que son del ciclo de Calvin, pues realmente son todas estas que están en rojito. Vean cómo la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que es la enzima clave, la rubisco, sí, esa sí pertenece al ciclo de Calvin. Y luego viene la 3-fosfoglicerato, que es de la glucólisis, tiosa de fosfato isomerasa, que es de la glucólisis, la fructosa 1,6-difosfato aldolasa, que es de la glucólisis, esta fructosa 1,6-fosfatasa es de gluconeogénesis, nada más una, y luego esta transcetolasa de las pentosas, estas dos que toman a la pseudoheptulosa 1,7 difosfato es una aldolasa de esta ruta. Esta sí es del ciclo de Calvin. Y esta bifosfatasa, pseudoheptulosa 1,7 bifosfatasa, también es del ciclo de Calvin. Vuelve a actuar la transcetolasa, que es de pentosas, fosfopentosa isomerasa, que es de glucólisis, ribosa fosfato isomerasa, que es de pentosas, y luego la ribulosinasa o RUMP, o ribulo monofosfato sinasa, también se le conoce, fosforibulosinasa, que también es del ciclo de Calvin. Entonces, nada más hay 4 enzimas que pertenecen al ciclo de Calvin. Pues en realidad las enzimas del ciclo de Calvin son reguladas a nivel transcripcional y después de ser expresadas. Los genes que codifican para ellas se llaman CBB y están organizados en operones que difieren en tamaño y composición. Entonces la proteína CBBR es una pequeña proteína reguladora transcripcional y ella es la que activa al operón de CBB. Esta proteína CBB es modulada por metabolitos, por ejemplo, el fosfenolpiruvato, que es un efector negativo, y el NADPH, que es un activador. Acuérdense que todo lo que es activador es positivo. Y la actividad de las enzimas se va a controlar por los niveles de NADH y se van a inhibir por la falta de energía o por fosfenolpiruvato. Y otro inhibidor es el fosfogluconato para la rubisco. Bueno, muchachos, aquí le vamos a dejar. Ahora sí, y mañana continuamos con